Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El día que para mí ya ha terminado, 1 de mayo, se publicaba en el blog de Atanasio de Trento, blogspot.com, un artículo que se titula El Vaticano mata la orden italiana de sacerdotes tradicionales. Pues os lo voy a leer a ver qué os parece. El destructor, dice, es como una apisonadora, destruyendo el catolicismo por doquier. Se trata de 20, pero que hoy este blog lo recogía, nos lo traía. Fraternidades religiosas de la vieja escuela alcanzan su punto máximo bajo el Papa Francisco. Repito, dice, la supresión de las fraternidades religiosas, dice Jules Gómez, de la vieja escuela alcanza su punto máximo bajo el Papa Francisco. Leemos, romachurchmilitant.com. La publicación oportuna de un decreto del Vaticano que abolió una fraternidad religiosa de sacerdotes tradicionalistas ha conmocionado a los católicos que ya están angustiados por el cierre de iglesias en partes de Italia plagadas. La archidiócesis de Ferrara, Comacchio, anunció en un comunicado de prensa el viernes que la Sociedad de Vida Apostólica Familia Christi, Familia de Cristo, ha sido suprimida por la Santa Sede tras la conclusión de un procedimiento canónico que duró 2 años. La Congregación del Vaticano para la Doctrina de la Fe, CDF, dijo que encontró a la organización no apta para vivir y formar sacerdotal de vida consagrada por serias razones religiosas, educativas y administrativas. Los católicos angustiados de la región dijeron a Church Militant que encontraron el lenguaje muy ambiguo e incluso falso, ya que la declaración no aclaraba ni elaboraba lo que precisamente hacía a la sociedad no apta, entre comillas, para la vida religiosa. Nada, no lo aclaran, todo en la ambigüedad, como siempre. El decreto del Vaticano aplica el canon 700 del Código de Derecho Canónico, que libera a los religiosos de sus votos y prohíbe que un sacerdote ejerza las órdenes sagradas, es decir, celebrar misa o celebrar bodas, escuchar confesiones, etc., a menos que hayan encontrado un obispo quien, después de un periodo de prueba en su diócesis, después del canon 693, le da la bienvenida o al menos permite ejercer las órdenes sagradas. Una posible bienvenida o incardinación futura de los sacerdotes antes mencionados solo puede tener lugar mediante el consentimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que debe ser formalmente solicitada y obtenida por escrito por una diócesis o por un instituto de consagrados, estipula el decreto CDF. Un académico católico tradicionalista expresó su sorpresa de que el decreto se dirigiera a los 5 sacerdotes como el reverendi signori, plural italiano, para señor o señora, como si ya no fueran sacerdotes. Los 5 clérigos nombrados son Riccardo Petroni, Matteo Rivoli, Lorenzo Mazzetti, Di Pietralata, Emanuele Leonardi y Enrico De Russo. Firmado por el CDF perfecto Luis F. Ladaria, el decreto fue emitido el 13 de diciembre del año 2019, pero solo publicado por la Archidiócesis de Ferrara, Comacchio, el 28 de febrero del año 2020, con otros avisos sobre las medidas de contención y gestión de la emergencia de salud vinculadas a la propagación. Citando temores de contagio, Giancarlo Peregio ha ordenado la eliminación del agua bendita de las pilas, la distribución de la Sagrada Comunión solo en la mano y la suspensión del signo de la paz. La obra de destrucción de la vida religiosa del Vaticano continúa sin descanso. Las fuentes le dijeron a Church Militant que Ab Perego y el clero progresista en la arquidiócesis pueden haber sido un factor en el cierre de la Familia Christi, especialmente desde que la fraternidad celebró la misa usando el rito extraordinario. Como ya sabéis, ahora el Vaticano, por lo visto, está pidiendo a los obispos, está haciendo un sondeo sobre la misa tradicional en su diócesis, cómo lo ven, hacer una serie de preguntas para ver de qué manera pues sacan conclusiones. En fin, lo que ya os podéis imaginar. Su culpa,
estar en sintonía con Benedicto XVI y, como sabemos bien, todo esto no es bueno para los nuevos gobernantes, entre comillas, escribió el tradicionalista católico Giuseppe Quattricchioni, respondiendo al decreto en Facebook. Han sido y son sacerdotes únicos, cercanos a personas y evangelizadores excepcionales. La parroquia de Santa María en Vado sin ellos es pobre, miserable, desnuda y vacía. Escribió un comentarista en el blog de la Misa Latina Italiana, señalando que apelación firmada por 800 adultos al arzobispo Perego había sido algo ignorado. A la fraternidad sacerdotal se le asignó la pastoral de la parroquia de Santa María en Vado y el rectorado de la Basílica de la Sangre Prodigiosa desde febrero del 2016 hasta junio del año 2018. La Basílica es el sitio de un extraordinario milagro eucarístico que tuvo lugar el 28 de marzo del año 1171. Cuando el padre Pietro de Verona rompió el anfitrión mientras celebraba la misa, rompió el anfitrión, no sé lo que quiere decir, un torrente de sangre brotó de él tan vigoroso que golpeó la bóveda sobre el altar. Los rastros de sangre son visibles hasta el día de hoy en el lado derecho del crucero de la basílica. Las fuentes dijeron que la supresión de la familia Christi tenía la intención de acabar con el legado del arzobispo anterior, Luigi Negri, uno de los últimos nombramientos del Papa emérito Benedicto XVI. Estoy leyendo la noticia tal cual lo dice Church Militant. El arzobispo Negri nunca fue amado por la izquierda de la ciudad y siempre ha sido blanco de ataques feroces, muchas veces personales, por ser un defensor justo, coherente, valiente y constante de la tradición de la Iglesia. Escribió Cristiano Bendín, periodista de la sección local de Ferrara del periódico Il Resto del Carlino. Negri denunció públicamente a la masonería, se enfrentó al lobby LGTB, desafió a las sectas satánicas en su arquidiócesis, pintó la letra árabe monja, la marca de vergüenza rociada por ISIS en las propiedades cristianas en Mosul, en la puerta de la Cancillería, y condenó la excesiva solicitud de los migrantes cuando los italianos en la pobreza estaban siendo descuidados. Al nombrar a Perego como el sucesor de Negri, el Papa Francisco quería enviar un mensaje claro a la diócesis, comentó Bendín. Church Militant informó anteriormente sobre las credenciales progresivas de Perego, particularmente subrayando su agenda a favor de la migración. Fue Negri quien había autorizado e instalado la fraternidad sacerdotal de la familia Christi en la arquidiócesis de Ferrara-Comacchio el 8 de septiembre del año 2016, en la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Después de mucho tiempo de verificación cuidadosa y preparación minuciosa, no sin el acompañamiento de los expertos eclesiásticos competentes que pudieron dirigir los pasos de la naciente realidad y sus primeros miembros, el primer reconocimiento canónico llegó el 4 de junio del año 2014. Familia, el sitio web de Christi dice así. Es que esto es una traducción, se ve muy claro que es una traducción que ha publicado este blog, pero no la ha revisado mucho. Y yo, pues, os lo he leído tal cual, lo antes posible. Los católicos locales dijeron a Church Militant que la represión de las comunidades religiosas tradicionalistas había alcanzado su punto máximo bajo el Papa Francisco. En un caso reciente, el Vaticano ordenó el cierre de las Hermanitas de María, Madre del Redentor, una orden religiosa francesa compuesta por 120 hermanas, fijaos, 120 hermanas, estupendas, católicas, entregadas a lo que siempre la Iglesia ha hecho y ha hecho bien y ha dado muchos frutos. Esto ya es un pequeño inciso que ahora sí me he permitido haceros. El periodista Marco Tosatti señaló que las hermanas fueron acusadas de una espiritualidad considerada demasiado tradicional, fijaos. El trabajo de destrucción de la vida religiosa del Vaticano continúa sin descanso, porque rezan demasiado, observaba Tosatti. Tosatti es un vaticanista, es un periodista italiano experto en lo que pasa en el Vaticano. El cierre fue aún más trágico, ya que se estaba produciendo en un país donde la situación de las vocaciones es desastrosa, señaló. Fijaos, las vocaciones son desastrosas y cuando hay una orden religiosa floreciente con muchos frutos, muy católica, van a por ella.
En un comunicado, el arzobispo Perego comentó: oremos al Señor para que nunca nos deje ir sin dones carismáticos para la vida y la misión de la Iglesia, pero también para que nos brinde la atención necesaria a los criterios para discernirlos. Pues esto es una traducción que hizo Google y este señor, este bloguero, lo ha puesto tal cual, sin revisarla, sin corregirla ni nada. Y luego te pone, él mismo te añade la visión profética de la beata Ana Catalina Emmerich, que se titula La demolición de la Iglesia. Y es como si fuera una crónica hecha 200 años antes por Ana Catalina Emmerich, que tuvo unas visiones espirituales y místicas pues importantes, y que hace 200 años parece como que si estuviera no prediciendo, sino describiendo la realidad actual. Escuchemos lo que decía Ana Catalina Emmerich. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia, y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona una cabeza más grande. Su boca era ancha y roja, estaba manchada como un tigre y se mostraba muy familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo. A menudo también ellos iban a encontrarla en la caverna, donde a veces se escondía. Durante ese tiempo vi por un lado y por otro en el mundo entero muchas personas buenas y piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores encontraron en el templo una mujer llena de majestad. Me parecía que ella estaba embarazada, ya que caminaba lentamente. Los enemigos fueron presa del pánico al verla, y la bestia no pudo ya dar ni un paso adelante. La bestia alargaba el cuello hacia la mujer con el aspecto más furioso, como si quisiera devorarla. Pero la mujer se volvió y se posternó con el rostro contra la tierra. Vi entonces a la bestia huir de nuevo hacia el mar y los enemigos correr en el mayor desorden. Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, ojo, a la expresión invertirla. Pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones, cadenas de trabajo ocupadas. De este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número, y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y provistos de bolsillos con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales, sin embargo, no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruida, no quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto la iglesia de San Pedro, estaba demolida, con excepción del coro y del altar mayor. Esto está escrito el 10 de septiembre del año 1820. He visto la iglesia de San Pedro, repito, estaba demolida con excepción del coro y el altar mayor. Vi también cómo, al final, María extendió su manto por encima de la iglesia y cómo los enemigos de Dios fueron ahuyentados. Mayo de 1823. Tuve de nuevo la visión de la secta secreta socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevando piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar, no pudieron quitarlo. Vi profanar y quitar una imagen de María. Estamos viendo cómo a la Santísima Virgen María le dan, tratan de darle porque saben quién es, tratan de humillarla todo lo que pueden.
vamos, se ve clarísimo. El que no lo vea, pues es que está un poquito ciego o mira para otro lado, en fin, no lo sé. Es un misterio, tampoco quiero cebarme con nadie, ¿no? Cada cual sabrá. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubieran tantos sacerdotes entre los demoledores. Vi en esta ocasión porque la Iglesia ha sido fundada en Roma. Es porque ahí está el centro del mundo y que todos los pueblos se vinculan con ella por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pie, como una isla, como una roca en medio del mar, cuando alrededor de ella caerá en ruinas. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Eso es cierto, tienen una habilidad que no es de este mundo. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan, nada se producía por sí mismo. Todo se hacía siguiendo un plan. Ojo, esta frase, me quedo con esta frase. Todo se hacía siguiendo un plan, una hoja de ruta. Lo estamos viendo. Y una agenda, la Agenda 2030, que también está ahí, claramente. Eso no lo esconden, está ahí, la Agenda 2030, la siguen, la promueven. Se reúnen en el Vaticano para trabajar sobre este tema. Lo estamos viendo. Si ved los vídeos de Justo Juez, tiene unos vídeos buenísimos al respecto, que hablan de estos temas, con imágenes, con declaraciones que no engañan a nadie. O sea, el que no lo vea es porque no lo quiere ver. Repito, todo se hacía siguiendo un plan. Nada se producía por sí mismo. Aquí de casualidades ninguna. Ya veis la agenda como está prevista, ese encuentro mundial para la educación, sin Cristo, obviamente sin Cristo, ese encuentro económico mundial también, y la unión de todas las religiones, etcétera, etcétera. Ahora todo, además, empujado y alentado por esta nueva situación provocada por este virus, que va a favorecer y facilitar las cosas. Repito, todo se hacía siguiendo un plan, nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos, de entre ellos, reconstruían, destruían lo que era santo y grande, y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Esto está perfectamente descrito por esta mujer, por la beata Ana Catalina Emmerich, hace 200 años, para ser exactos, 197 años. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande. Ojo, destruían lo que era santo y grande, y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo, totalmente, perfectamente definido. Una cosa falsa, de cartón piedra, absolutamente falso. Es como los decorados de estos del oeste de las películas, que te crees que es todo un pueblo y luego miras por detrás y no hay nada. Es todo un decorado vacío de cartón piedra falso. Pues es lo mismo lo que están haciendo ahora. Llevaban las piedras del altar. Recordad lo que pasó en San Pedro, en la misa para la conclusión de clausura del sínodo de la Amazonía, que llevaron un hueco en representación con tierra, para representar a la diosa madre tierra, a la Pachamama. Terrorífico. Ya algunos obispos y algunas personas, pues bueno, han dicho, y cardenales, que hay que volver a consagrar a la Basílica de San Pedro y que hay que hacer reparación, etcétera, etcétera. Pero entra por un oído y sale por otro. Los poquitos que se atreven a decirlo, que son muy poquitos. Llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. Pues así es lo que os quería leer, que ha publicado hoy Atanasio de Trento, blogspot.com. Una noticia que era de finales de febrero de este mismo año, pero que hoy la ha subido y hoy os la he leído, para los que no lo hubierais leído en su momento. Pues nada, que cada uno saque sus conclusiones. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos,
para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de las guerras. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Saludamos a Raquel Ortiz desde San Juan de Puerto Rico. Un saludo, querida Raquel. A Cooper Cuadra, saludos desde Honduras. Bendiciones, hombre, desde Honduras, qué alegría. Pues es la primera vez que veo un saludo desde Honduras y desde Puerto Rico, la verdad que tampoco se prodigan. Así que me alegra mucho que Puerto Rico y Honduras estén con nosotros. Y Luceli Espinosa, saludos desde Barranquilla, Colombia. Gracias por sus noticias. Gracias a ti, Luceli. Desde Colombia sí tenemos mucho seguimiento. México, Colombia, Argentina son los que más. Me alegro que Puerto Rico y Honduras estén también con nosotros. Un saludo a todos vosotros en Cristo y María, que la Santísima Virgen María en este mes de mayo, que os recuerdo, estamos haciendo el mes de mayo, todos los días oraciones a las 3 de la tarde, hora de Madrid, España, nos conectamos para hacer oración en directo. Hacemos coronilla a la Divina Misericordia. Después hacemos la novena que le gustaba hacer el Padre Pío, la hacemos, es una novena al Sagrado Corazón, que es muy potente. Después hacemos la novena a San José, que vamos ya por mañana el 5.º día. Así que apuntaros, porque hacemos unas oraciones, estamos creciendo, nos está atacando mucho el maligno, nos está atacando muchísimo, el Señor lo está permitiendo para fortalecernos más y para hacernos ver que vamos por el buen camino. Hace apenas una hora y pico así, hemos terminado también las oraciones de la noche. A las 10 de la noche, hora de Madrid, España, también nos conectamos en directo para orar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mirad, hacemos la coronilla de San Miguel Arcángel, que es muy potente. Es potentísima. Están los demonios cabreadísimos, no os imagináis cómo nos están atacando todos los días, cada vez más. Lo de hoy ha sido tremendo. Pero nos alegra que nos ataquen. Cuanto más nos ataquen, mejor señal de que lo estamos haciendo bien. Así que, magnífico, os animamos a que vengáis. Después hacemos el Santo Rosario. No, y entre la coronilla de San Miguel y el Santo Rosario, entre medios, hacemos en esta última fase, o sea, a las 10 de la noche, hora de Madrid, hacemos el mes de mayo. Así que animaos a hacer estas oraciones cuando buenamente podáis. Si podéis en directo, perfecto. Así somos más. Si no, pues cuando queráis, en diferido, cuando podáis. ¿De acuerdo? Isabel Josefina Ponce Santa María, saludos desde Perú, hombre. Saludos a Perú. Saludos a Perú. De Perú sí tenemos más seguimiento. Bueno, pues que estéis muy bien, que Dios os bendiga mucho. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. 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 San José, hoy que ha sido el día, ya para mí ha terminado, pero para vosotros todavía sigue siendo el día de San José Obrero, que él, como dice César para Jesucristo, os abastezca de todo lo que necesitéis en vuestras vidas, en vuestras familias. Amén. Amén, amén. Saludos, Morrison. Saludos a Carmen, bendiciones. Carmen desde Buenos Aires. Saludos a todos, que Dios os bendiga mucho. Chao.